Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Bien, oficialmente quiero dar apertura al mes de agosto y llamarlo mes de la Biblia. Agosto, mes de la Biblia. Y vamos a seguir el siguiente protocolo, honrando a la Escritura, a la palabra del testimonio. Tome su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia, soy lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo, puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Mi casa no caerá, toda mi casa será salva. Amén. En este mes de agosto, mes de la Biblia, usted va a encontrar en la exposición de la palabra una forma especial. Vamos a escudriñar el texto bíblico, dicho en una expresión muy propia: la Biblia va a predicar. La Biblia sí está en el púlpito. Amén. Y dejemos que la misma palabra del Señor hable y haga su obra. Abramos pues las Escrituras en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1. Pablo escribió a la iglesia en Corinto, capítulo 1, verso 1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y hago una pausa. Tenemos el nombre del autor y él mismo hace referencia al llamamiento que Dios quiso por su propia voluntad, el llamado a ser apóstol de Jesucristo. Vamos a comenzar a descubrir esas relaciones de pertenencia. Es cuando la preposición de aparece allí en el primer versículo. Es de Dios que la voluntad, como Dios lo quiso, lo hizo. Como Dios lo pensó, lo dijo. Como Dios lo preparó, lo llamó. Ahí está la voluntad propia del ser divino. Nada ni nadie puede influir sobre la voluntad de Dios. Es su soberanía. Él es Dios soberano. Pablo hace referencia en primer lugar a su nombre propio, porque es al nombre propio, no solo de Pablo, sino de cada uno de nosotros, a lo que Dios vincula o pone o da el llamamiento. El nombre propio de cada uno de nosotros es tan valioso para Dios, tal cual sea tu nombre o dos nombres, primer nombre, segundo nombre, etc. Ahora, aparece el nombre de Jesucristo y eso es importante. ¿Cuál es la relación de estar siendo mencionados
el nombre Dios y el nombre de Jesucristo. Bueno, todo lo de Dios, todo lo del Dios invisible, del Dios que es espíritu, es visible en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesucristo resolvió todo en Él, porque Jesucristo nos hace entender y nos permite conocer y saber con claridad que cuando Dios da una palabra o dice que nos ha dado algo, no nos dio cosas no visibles o invisibles o cosas extrañas que son inaccesibles o inalcanzables por un ser humano. Todo lo de Dios, vean la relación, es en Cristo Jesús. Pues en Cristo Jesús, todo, la plenitud, la totalidad, es conocido allí en Él, es palpable, se puede administrar. Puede uno tener comunión, contacto, acceso. Precisamente por ello los nombres de las personas están allí para comenzar a crear el panorama. Y uno se deleita en el texto bíblico. ¿Qué está operando allí? La voluntad de Dios. ¿Cómo usa Dios su voluntad? Contemplen el texto. La expresión de la voluntad de Dios es en Cristo Jesús. Fue el hombre, Cristo Jesús, quien hizo el llamado, quien dio, llamó, habló, etc. Respecto a la voluntad de Dios, ¿qué estoy conociendo cuando Pablo dice que fue llamado? ¿A ser qué? Apóstol. Bueno, la voluntad de Dios es informativa. Dice información de ti que tú no sabías. Esperen eso, porque Dios tiene en Él o en sí toda tu vida, todo Él lo tiene pensado, hablado, escrito, hecho. Y vas a encontrar en esta primera carta a los Corintios unas frases tan valiosas que se relacionan con todos los libros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en los Evangelios, Jesús citó un libro del Antiguo Testamento que fue Deuteronomio, cuando Él dijo en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, escrito está. Esa frase la vas a encontrar en otra expresión escrita, la vas a encontrar como dicho está o hecho está. Y se crean las relaciones. Por ejemplo, todo lo que está escrito está hecho, está dicho. Entonces, tu fe se afianza en la escritura. La palabra es el fundamento inamovible. Si está escrito, está dicho, está hecho. Es una obra. Y comienzas a confiar plenamente. Entonces, ahí está operando la voluntad de Dios. Ella, la voluntad, tiene la información acerca de ti y Dios la hace conocida. Y miren, Pablo está diciendo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Ahora entramos al verso 2. La dirección hacia quiénes
a la iglesia de Dios. Y hoy vamos a exponer lo que es llamado iglesia, lo llamado iglesia, la iglesia de Dios. Bien, la iglesia de Dios. Miren, aquí es donde comienza nuestra labor de escudriñar el texto. La iglesia es la asamblea de personas que se reúnen con frecuencia, son un grupo que tiene su propia doctrina o cultura y resuelven asuntos de su propio pueblo. Esa es la definición de iglesia. Hay iglesia, que es el aspecto congregacional, cuando se reúnen. Tenemos asambleas donde haya ciudadanos o personas por todos lados. El asunto con el versículo 2 es que Dios hace una relación directa con él, porque en ese momento Dios está diciendo, esto es mío, algo es de él. Por lo tanto, hay asambleas que son de Dios. Dios dice que son propias, suyas, y hay asambleas o congregaciones o gente reunida o grupos que no son de Dios, simplemente son personas con propósitos que se reúnen. Te voy a poner estos dos puntos para explicarlo. Esta figura a mi lado derecho va a representar a un grupo de personas sin considerar el tamaño o la cantidad. Simplemente es un grupo local, gente que se reúne. Aquí hay otro grupo. Quiero saber, pues, las diferencias. Díganme algo más acerca de los grupos, porque grupos hay por donde sea. Movimientos políticos que hoy gobiernan nacieron en grupos, reuniones en casa, reuniones ciudadanas, todo nace así. Alguien llama y se reúnen. Pero aquí hay algo que dice la Escritura: cuando algo es de Dios. Entonces, ¿cuándo es que algo es de Dios? Y el texto va a responder: cuando has sido santificado y puesto en Cristo Jesús. Miren, si eso se cumple, aquello es de Dios. Dice el texto, a los santificados en Cristo Jesús. Cuando algo que es corporativo o grupal o colectivo, cuando es un grupo reunido y tienen allí su propia cultura y tienen allí sus fines comunes, pero el asunto no es el nombre o la razón social, sino la pertenencia. ¿Eso es de Dios? Y el texto dice, hay cosas que sí son de Dios y hay cosas que no son de Dios. Entonces, esta figura no es de Dios. Este grupo de mi lado izquierdo es de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la hace Jesucristo. Siempre y cuando un grupo de personas que se les reconoce como locales o un grupo local esté en Cristo Jesús,
es de Dios. Mira, aquí comienzan los problemas. Obispo, ¿se va a meter en problemas? Sí, me voy a meter en problemas. Miren, cuando yo uso la palabra iglesia y esa preposición de, se la antepongo a la palabra iglesia, entonces se leería así, de la iglesia. Pero el texto no dice que yo debo ser de la iglesia, porque la iglesia como tal no tiene nada suyo, ni puede hacer a alguien suyo propio. Solo Dios es quien puede hacer suyo a alguien, y a eso Él le llama iglesia. Siempre y cuando el grupo esté, y eso de estar es posicional o situado, y a eso se le llama santificación en Cristo Jesús. Si yo solo soy de la iglesia, pero no soy de Cristo Jesús, ¿están viendo la diferencia? Por ello, al escudriñar el texto, la gramática sí importa, porque tiene una función, la palabra, dentro de una estructura gramatical. Pablo se dirigió en dos formas a los mismos destinatarios. Los llama iglesia y los llama santificados. Entonces, Dios dice, ellos son míos porque están en Cristo Jesús. Cuando eso se cumple, entonces eres propiedad. Y Dios te reconoce como su iglesia o la iglesia de Dios. Permítame ahondar aquí porque esa palabra iglesia la hemos desvirtuado. La usamos en frases que hasta las normalizamos e inclusive hacemos reglamentos o tratamos de regular eso. Por ejemplo, cuando yo digo, y solo es el uso de la palabra iglesia, me voy a cambiar de iglesia. Bueno, si solo eres de la iglesia, puedes hacer contigo lo que tú quieras. Porque la diferencia no la haces ni tú ni la iglesia. Pero si tú eres de los santificados, algo te pasó, algo te ocurrió. Entonces ya mi entendimiento es espiritual, yo ya no pienso así como que voy a hablar como lo siento, un término o una palabra, la palabra iglesia. No, ya no. Ahora ya entendí que la palabra iglesia, que es donde están los santificados, y la persona de Jesucristo, ponte de pie, hermano Isaac, la persona de Jesucristo, hasta un poquito más hacia allá, ya entendí que la palabra iglesia y la persona de Jesucristo no son entidades separadas, ya lo entendí. Si no me lo explican eso, no me están explicando el Evangelio. La persona de Jesucristo y la gran persona colectiva, la iglesia, no son entidades separadas, porque la iglesia está santificada y ese hecho es posicional. Es decir, si me van a buscar, búsquenme en Cristo. No estoy en Corinto o en Puerto Vallarta. Si me van a buscar, búsquenme en Cristo.
Entonces, hoy, al estar en agosto, mes de la Biblia nos está ilustrando. ¿Qué dice a la letra el texto? A la iglesia pare. ¿Qué dijo hasta allí? ¿Cuál es la idea que está comunicando el texto? A la asamblea, a la congregación situada en, o localizada, o vista, o conocida en, y ahí entran todas las ciudades, porque somos ciudadanos, porque a la iglesia se le reconoce su lengua, su tribu, su nación, su cultura. Hay iglesia judía, iglesia gentil, iglesia de habla, etcétera. Se le reconoce todo eso. Eso permanece contigo, eres tú. Pero ocurrió algo. La santificación fue la obra de unión a Cristo Jesús por el Espíritu Santo que nos santificó. La palabra nos santificó, el Espíritu Santo nos santificó. Entonces, se debe decir así como está escrito, la iglesia de Dios. Nunca, por favor, nunca te quedes con la idea de solo ser de la iglesia. Nunca te quedes con la mera idea de solo ser de una iglesia. Eso no estás diciendo la parte de propiedad o sentido de pertenencia de ti. Es decir, ¿tienes un grupo? ¿Estás adoctrinado? ¿Estás bajo la cultura del grupo? Pero ese grupo, ¿de quién es? Mientras el grupo no esté santificado, no está en Cristo Jesús. Por ello, la Biblia, en este agosto, mes de la Biblia, cada palabra cuenta para traernos la fe fundada, no en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Entonces, puedes tomar tu lugar. Vean lo siguiente. Si solo soy de la iglesia, solo pertenezco a un grupo y vivo su doctrina y vivo bajo la influencia de la cultura del colectivo. Pero si soy de Dios, cambia todo. Entonces el texto a la letra dice que la iglesia, esa es de Dios. Y eso es lo que hace totalmente la diferencia. Entonces, ¿cuándo una iglesia es de Dios? Bueno, vamos a desglosar eso y está en el texto a lo largo de cada sección en este capítulo y sucesivamente. Número 1. Al ser de Dios, son reconocidos como los de Dios. Los de Dios. Luego, también son los hermanos. Ahí está el hermano Sóstenes. También ellos están en sus ciudades o en las ciudades. Ahí estaban en Corinto. Pero Dios nunca utiliza a ninguna ciudad para santificarte. Siempre utiliza el nombre de Jesucristo para santificarte. ¿Listos? Porque aquí es donde comenzamos a ver la ruta. Siempre vas a encontrar el nombre de la ciudad local. Eso es política, nombre político, geografía
de una unidad administrativa, municipio, etc. Dice, están en las ciudades, pero son los santificados, los de Dios son los santificados. Tiene que haber una diferencia entre un grupo y otro, tiene que haber una diferencia. Vieran que como pastor tengo que hacerme fácil o ligera la carga. Si yo me estuviera preocupando por todos los que se cambian de iglesia, oiga, estaría en otra condición, pero la Escritura me ayuda a mí a mantener mi estabilidad emocional, mental, y no me preocupo. No me preocupo. ¿Saben por qué? Porque ya entendí que no es ser de la iglesia, porque la iglesia no puede hacer propiedad a nadie, solo Dios. Entonces, y para encontrar a los que son de Dios, tengo que estar en Cristo Jesús. Solo en Él, solo en Él. Entonces, si alguien me quiere buscar, o si yo quiero buscar a Isaac, tengo que buscarlo en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es refugio secreto. El diablo no nos puede hallar. Estamos escondidos en Él. Entonces la iglesia de Dios y la persona de Jesucristo no son dos entidades separadas. No lo habíamos visto así. No son dos entidades separadas. Es una sola persona. Se usa el nombre de Jesucristo para nombrar a todo el cuerpo y somos nosotros. ¿Por qué tiene que haber en tu mente una situación a la que le estás dando importancia? Lo sé, que es en dónde debo congregar, en dónde debo ir a adorar o a traer mis diezmos y ofrendas. Te hago una observación, no es ser de la iglesia, es ser de Dios, porque allí Dios está haciendo la diferencia y llamando a un grupo de personas que, aunque están situados en Corinto, están en Cristo Jesús. Los santificados. Dios no usa el nombre de la ciudad para santificar a nadie. Dios usa el nombre de su Hijo para santificar a cualquiera. Santificación en su aspecto primario es posicional. Es ponerlo a Él en mí, en Cristo. Aleluya. Ahora, continuamos leyendo. Dice el verso 3, gracia y paz a vosotros. Gracia, dádiva, paz, dádiva, de Dios y Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está resolviendo nuestro Señor Jesucristo? Que las cosas de Dios que son invisibles, y me refiero a qué, ponte de pie, Isaac. Supongamos que, mira, pon la silla así y siéntate. Vamos a figurar, ponte más para acá para que se aprecie. Vamos a figurar que esta silla es el trono del Padre y que aquí está el Padre y yo soy el Hijo. Si solo las cosas se quedaran entre el Padre y yo, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Si solo la gracia y la paz se quedara entre el Padre y el Hijo, y cada uno en su trono, ¿qué de nosotros? Pero el texto dice gracia y paz a vosotros. ¿Quiénes son los vosotros?
los santificados en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué aparece el nombre de Cristo Jesús? Y lo voy a estar recalcando. Porque Cristo Jesús resuelve que toda dádiva del Padre sea manifiesta o manifestada o visible o palpable o que se pueda administrar ya en Cristo Jesús y que tengamos acceso a ella los santificados. Si el Padre nos anuncia todas las buenas cosas, gracia, y si no la puedo ver, yo me voy a quejar con Él y le voy a decir, no me des cosas que no puedo ver. Y si me das paz, no la puedo ver, no la puedo palpar, no la tengo, te la estoy pidiendo a cada rato, no la tengo, no la tengo. ¿Ven cómo se pone el alma de un ser? Comienzo a reaccionar. Y por eso la gente no lee la Biblia, porque las palabras que lee son muy bonitas, pero no las ve. Cristo Jesús es el hombre que resuelve que todo lo del Padre sea visible. Punto. Eso que quede claro, es fundamental. Por eso hay jovencitos, hay señoritas, hay estudiantes, toda clase de personas que están pide y pide y pide la paz, la paciencia, esto y aquello, como si estuvieran rogándole a Dios que les dijera dónde la puso, dónde la dejó, dónde hay, cómo es. Y Dios dice, ¿estás en Cristo Jesús? Sí, ahí está. Allí está. Pero escuchemos a Isaac. Obispo Saúl, yo estoy en la iglesia. ¿Ven cómo se quedó todo en suspenso? ¿Ven? ¿Acaso sería útil preguntarle a cuál iglesia vas, quién es tu pastor, cuántos años congregándote tienes allí, ya te dieron discipulado 1, 2 y 3? No es necesario. Cuando Él es un santificado, su lenguaje cambia. Su verdadera cobertura es Cristo, no la iglesia. La iglesia es el grupo santificado. ¿Quieren que lo santifique? Yo hago esto, me lo traigo para acá, y aquí está Cristo Jesús, y Él santifica a la persona de Isaac. Ya está santificado. ¿Sigue siendo iglesia? Sí, pero ya es de Dios. ¿Ven? Ya es de Dios. ¿Saben por qué en este aspecto? Ponlo otra vez aquí. ¿Saben por qué en esta área hay muchos pastores, ministros y congregantes tan hermosos, tan sinceros, pero sufriendo? ¿Saben por qué? Porque solo llegan hasta ser de la iglesia. Ser de la iglesia. Y el lenguaje no es así. El lenguaje escrito dice que es la iglesia de Dios. Él sí puede tener propiedad, pertenencia, herencia suya, adquirir. ¿Qué estoy administrando entonces? Tengo algunos de este lado que quiero pasarlos para acá. Quiero que todos estén aquí, todos aquí. Porque si no, acá solo seríamos una asociación civil, asociación religiosa,
hermanos, etcétera. ¿Ven el punto que hace el apóstol Pablo? Destápame el café, por favor. Ahora, dice el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Por qué aparece el nombre de Cristo Jesús? Porque en Él se hace manifiesta la dádiva. No es invisible, no es algo incorpóreo, algo astral, místico, no, nada de eso. Es encarnado, tiene palabra, es voz audible que sale de una boca, es testimonio escrito, palabra viviente, eterna. Y dice el texto, siéntate, dice el texto, la gracia que os fue dada, ahí está otra cosa, dádiva. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿qué hay en la dádiva? Piensen por ustedes mismos, ¿qué hay en la dádiva? ¿Qué pensaría una estudiante egresada de su bachillerato? Le hablo a nuestros hijos e hijas, ¿qué hay en la dádiva? En un universitario que ya concluyó y aspira ahora a una especialidad o a una nueva carrera, etcétera. En la gracia hay todo lo que buscas. En la dádiva hay suficiencia para ti y para todos. Es tan amplia la gracia que está la carrera que andas buscando, el campo laboral que andas buscando, están las iniciativas, sean políticas o empresariales, que tú deseas. Pero entonces, ¿cómo le hago? Bueno, dice el Señor, lo primero que debes saber es que yo, Jesucristo, dice el Señor, soy el heredero de todo. Todo lo del Padre lo tengo. Muy bien, entonces dice Jesucristo, te voy a hacer un llamado. Vamos al versículo 9. Verso 9. Y la primera frase, ¿por qué dice así? Antes de ir a la parte que deseamos que nos digan. Pero ¿por qué primero es Dios es fiel? Porque es para saturarnos, es como estremecernos, para decirnos, hey, Dios es fiel. Vamos a decirlo, Dios es fiel. Pero ¿qué indica esa frase? ¿Qué dice esa letra y su mensaje? Es el estándar de respuesta tuya también para con Dios, ser fiel. Quiere decir que lo que Dios es, en Cristo Jesús, tengo el privilegio y el honor de ser igualmente llamado fiel como Cristo Jesús. Y ese es mi estándar. Sé fiel. Dios te da la confianza, sé fiel. Ahora, vamos al punto. Por el cual, por el Dios fiel, fuisteis llamados a la comunión.
Llamado es llamar. Isaac. Eso es una llamada por nombre, Isaac. Esa declaración que es el llamamiento, hermanos, es la llave maestra. ¿Dónde está la gracia de Dios en Cristo Jesús? ¿Quiénes tienen acceso a la gracia de Dios? Los santificados. ¿Cómo se llaman los santificados? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo. Entonces, este llamado sirve para darte a ti la autorización de que uses la gracia. Pero la explotación tuya de la gracia, que es tú, sé tú mismo. Entonces Pablo pone un término. Ponte de pie. Vamos a representar que soy el Señor Jesucristo, el Hijo, y Él es un hermano. Él va en el lugar de todos nosotros. El llamado que dice el verso 9 es a que el hermano Isaac sea un administrador de lo que yo tengo. Entonces vamos a caminar así. Sea un administrador de lo que yo tengo. ¿Saben cuán cerca Él está de mí? Al grado de caminar juntos. Ahora, yo soy el heredero, pero Él es el administrador. Quiere decir que está en Isaac explotar o usar la herencia, porque el llamado lo hace copartícipe. Esa palabra comunión, ¿qué significa? Vean visualmente la representación entre ambos. ¿Hay cercanía? Sí. ¿Hay contacto? Sí. ¿Hay comunicación verbal? Sí. Bueno, siéntate, gracias. Comunión significa estar asociado, porque comunión es una relación entre dos partes donde una es el dueño y la otra parte es el asociado copartícipe. ¿Sabes lo que esto significa? Miren, Dios no se incomoda ni sufre desmayos en que alguien ande usando lo que Cristo usó o alguien ande operando en la gracia de Cristo. Dios nunca tiene esa actitud. Dios siempre dice, administrala, administrala. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Qué es administrar? Bueno, lo digo en mis propias palabras. Al llamarme el Señor a ser pastor y obispo, entonces yo debo vivir esas palabras, creyéndome esas palabras. Eso es administrar el llamado, creyéndome esas palabras. ¿Qué le diría a los jóvenes que egresaron del Cebetis o de la preparatoria, donde pudieron haber adquirido una carrera técnica? Mi hijo, Paul, egresado del Cebetis, su boleta dice preparación de alimentos y bebidas. ¿Sabes qué es lo que le quiero decir a él y a tus hijos? Que se la crean, que se la crean, que lo vivan. Yo sería alguien
desgraciado si no me creyera que soy pastor. Es que esta parte donde dice el verso 9 es tan profunda que el grito de Dios es fiel. Es decir, crean lo que les dijo, créansela, crean lo que les dice, no caminen como cohibidos. Ahora, ¿cuál es el pleito en la tierra? Vuelvo a poner las dos iglesias, la que está en Cristo y la que está en la tierra. La que está en Cristo santificada y la que está en Puerto Vallarta, moradora de la tierra. Estos son los que le cuatrapean la experiencia de la fe a los santificados. Estos son los religiosos que les ponen cargas y los jalan para allá. Vente a mi iglesia y se van para acá. Esto no debe ser así. La llamada no es a venirte a la iglesia, la llamada es a estar en Cristo. Sí hay problemas, sí. ¿Son de comunicación? No, son de ignorancia y nos toca a nosotros los ministros arreglarlos. Y entonces es lo que estamos haciendo, abriendo la escritura y diciendo, esta palabra se usa así, no la desvirtúes. Esto quiere decir tal cosa. Entonces, la gracia está dada. ¿Cómo la exploto? Por la relación permisiva, autorizada que tienes con Cristo Jesús. Se llama comunión. Usa el llamado. Habla con Él. ¿Qué hago? ¿Qué estudio? ¿Dónde voy? ¿Con quién me estoy? Y lo que Él te diga no te sorprenda. Obedécelo. Y vuelvo a decir mi testimonio o tristimonio porque lo sentí así. Salí del Cebetis, yo no quería estudiar administración y mis padres me dijeron, tú vas a estudiar administración. Solo hice una oración muy sencilla que quiero que tú, estudiante, la hagas. Señor, dame amor por mi carrera. Punto. Lo que Él te diga, obedécelo, obedécelo, obedécelo. Porque Dios habla, la gracia habla, Cristo habla, el Espíritu Santo habla. Entonces, dice el Señor, camina conmigo, estás en mí. Aleluya. Amén. Bueno, ahí está el llamado. Ahí está el llamado. Qué hermoso es escudriñar las Escrituras. Ya estamos en Cristo, ya estamos santificados, ya somos de Dios y ya estamos en comunión. Punto importante, cuando alguien ha sido llamado, ya tiene la autorización. No es pedir permiso otra vez, no, ya tiene la autorización. Úsala. Ya tiene la licencia, ya tenemos la licencia de estar comunicándonos directamente con el Hijo. ¿Sabes lo que eso significa? Hablar con Él y tú directamente. Hablar en oración es cuando tú pones a tu familia y Señor, mi hija, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi cónyuge, mi negocio, esto, aquello. Aleluya. Ahora, vamos al capítulo 2 para cubrir la
parte que la Escritura enseña acerca del Espíritu Santo. Oh, esto es precioso. Frases en el texto bíblico respecto a la persona del Espíritu Santo. Ya vimos respecto al Padre y al Hijo. Ahora respecto a la persona del Espíritu Santo. Verso 10. Wow. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Ahí está una frase poderosa. Ponte de pie, Isaac. Vamos a trabajar con el verbo escudriñar. Pon ese libro así en la palma de tu mano, ese cuaderno así. Muy bien. Yo soy un profesor en una facultad. Isaac es mi estudiante. Él tiene un documento o un libro de consulta. Y miren mi dirección hacia él. Isaac, de tarea quiero que escudriñes este texto para que entiendas. ¿Para qué? Para que él entienda mi clase, mi materia, mi cátedra o lo que estamos estudiando. Pero esta es una fuente de consulta. Tú, y vean el verbo, escudriña esto. Bueno, Isaac no se puede meter físicamente en el libro, todo es por encima, solo la letra. Ahora vamos con la persona del Espíritu Santo. El mismo verbo, pero distinta persona. Es decir, la misma acción, ejercicio u operación, pero ahora miren cómo la hace la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo penetra y está en el interior, se pone adentro y allí minuciosamente ve todo, parte por parte, oye todo, conoce todo, de manera que escudriñar es la acción de una persona que hace un escrutinio minuciosamente aún las cosas ocultas. ¿Por qué? Porque penetra hacia el interior y desde adentro lo hace. La diferencia con Isaac es que Isaac lo hace desde afuera. ¿Están viendo eso? ¿Ven qué hermoso es leer el texto? Por eso el ser humano se desespera, no ve soluciones. Desde afuera no ves nada. Es desde adentro. Desde afuera solo ves color, materia, material. Hermano Antonio, ¿vino tu nietecito? ¿Sí vino? ¿Me lo mandas traer, por favor? Chiquito, ¿no? Estaba buscando a un nietecito del hermano. Tú lo has visto que corre aquí. Bueno, los chiquillos andan allá, pero lo iba a traer ¿para qué? Para decirles, miren al pequeño, así era yo, flaco, desnutrido, se me contaban las costillas. ¿Quién iba a pensar que ese niño iba a llegar a ser un obispo? Nadie. ¿Por qué? Porque la gente nos ve por fuera, pero el Espíritu nos ve por dentro. Mira a tus hijos. A Carmen, a tus hijos, es que hay Carmen. Miren a sus hijos, los vemos por fuera solamente, a Nicolás, a Saúl, pero el Espíritu los ve por dentro.
¿Quién iba a pensar que un chiquillo flaco que cabía entre los barrotes de su casa ahora estaría aquí? Nadie. Así que no te veas bajo la opinión de ninguna persona. Atiende al Espíritu Santo, porque Él todo lo escudriña, aún lo profundo. ¿Y qué es profundo? Lo insondable. Insondable es algo que no se puede medir. No se sabe la dimensión, la extensión, la profundidad. No hay métrica, no hay un aparato que lo mida. Pero el Espíritu de Dios sí. Aleluya, da un gran aplauso al Señor. Aleluya. Ahora, vuelvo aquí a la iglesia de los hombres. Y vuelvo aquí a la iglesia santificada. ¿Listos? Primera pregunta. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿En cuál iglesia? El Espíritu Santo tiene órdenes estrictas de estar única y exclusivamente en el cuerpo de Cristo. Él desconoce el mundo. Él para nada se muestra al mundo, para nada. Solo a Cristo. Él glorifica a Cristo. Dice que tomará de lo de Cristo y os lo hará saber. A ver, pónganse de pie Paul e Isaías, los dos primos. ¿Quién más está? Está Danielito, también Danielito, ponte de pie. Véanlos. Miren, mis torres gemelas. Véanlos así. Primero yo hablé de mí para luego hablar de ellos. ¿Qué futuro les ven? Nada, si solo lo vemos superficialmente. Son hijos de un pastor, son hijos de un taquero. ¿Qué futuro les ven? Nada. Pero si los ven a través del Espíritu Santo, ese es el punto que quiero hacer. Ese es el punto que quiero hacer. Ven, al estar santificados en Cristo Jesús, tenemos todo. Tenemos visión. Se puede poner de pie Andrea también. Andrea está estudiando una ingeniería allá en el estado de Morelos. Véanla, ¿qué futuro le ven? Nada, si solo somos una iglesia que dice lo que ve. Pero cuando le hacemos caso al Espíritu Santo, cuando venga el nieto del hermano Antonio, lo voy a llamar porque bailamos los huesillos así, bailamos y está flaquito, así estaba yo. Siéntense, gracias. ¿Qué dice la Escritura? El Espíritu todo, es la palabra más larga, todo lo escudriña. ¿Cuál es el ruego que hace la Escritura en el texto? Iglesia, oye lo que el Espíritu dice. Pues ¿a cuál iglesia le está hablando? A la que está santificada, porque la voluntad de Dios siempre es informativa. Dice lo que eres tú, para que lo sepas. Amén. Todo lo escudriña. ¿Verdad, Isaac? Tú tienes 2 preciosas hijas. Yo tengo 3 varones, una preciosa hija. ¿Verdad que al tener hijos, vean lo que voy a decir, ¿verdad que al tener hijos y uno y duro y dale, no sabemos ni para qué? O nomás nos dijeron,
nuestra esposa, estoy embarazada. No sabíamos si era niño o niña, pero Dios sí, porque Dios, por su Espíritu, todo. Esas son unas verdades tan tremendas, todo lo escudriña. Ya les mostré el verbo escudriñar, Él por encima, yo el Espíritu Santo desde adentro. Ok, voy a ampliar más ese punto. Eso, pon sombrea, el Espíritu todo lo escudriña. Eso solo lo hace Él, nadie más. No hay don humano que sustituya esa facultad del Espíritu Santo. No hay don humano, solo Él lo hace. No hay forma de que tú sepas algo fuera del Espíritu de Dios que es de la autoridad de Él, acerca de algo. No hay. En otras palabras, no hay experiencia divina fuera del Espíritu Santo. Punto. Por eso, tales cosas que vemos en los postes, de que conócete a ti mismo, de que es basura, basura. Conozca la palabra, conozca el texto bíblico. ¿Ven? Lo profundo de Dios. Otra verdad acerca del Espíritu Santo, vaya al verso 13. Lo cual también hablamos, siéntate, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¡Wow! Acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo es el didáscalos, el maestro que, como está en ti y contigo, te quiere explicar dónde estás, qué ver, qué elegir, qué pensar, en qué meditar. Es el que te quiere acomodar, alinear, separar una palabra. Hijo, esta palabra es espiritual, esto va con lo espiritual. Ese verbo acomodar es traer orden. Eso lo hace el Espíritu Santo. Y finalmente en el verso 4, capítulo 2, verso 4, dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué significa esta declaración de Pablo? Significa que la persona del Espíritu Santo está esperando tus palabras. ¿Para qué? Para que haya uso del poder. ¿Ves eso? Todo está en alinearnos con la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo no le hace caso a la sabiduría humana. No le hace caso. Jamás coquetear usando la elocuencia humana al Espíritu Santo. No le hace caso. No le hace caso. Él dice, a ver, habla lo que te enseñé. Habla lo que te enseñé y entonces dice, estarás hablando la demostración del poder de Dios. Y allí opera el Espíritu Santo. Allí sí. Amén. ¿Vieron cómo la Escritura predicó? ¿Vieron?
Finalmente, vuelvo al capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios. No es el Dios que tú digas mi Diosito, el Dios de mi santiamén, el Dios que si me subo a la moto o al carro o al camión, no, así no es. El Dios que demanda de mí permanencia, eso es santificación, donde ya me cuido. Ya estoy, ahora me cuido. Tus palabras, cuida tus palabras, cuida tus palabras. ¿Y por qué no hay operaciones de poder? Pues has de estar en la otra iglesia, donde solo eres de la iglesia, pero no eres de Dios. No eres de Dios, porque iglesia es cualquier grupo. Cualquier grupo. Después se formó partido político, después se formó gobierno, después se formó cualquier razón social o denominación. Pero hay un grupo que la diferencia es que está en Cristo Jesús. Dios nunca envía su gracia a través de una ciudad. Dios no usó a la ciudad de Corinto para enviar gracia. Dios usó el nombre de su Hijo. Dios no usa el nombre de Puerto Vallarta para enviar gracia y paz. Dios usa a Jesucristo para enviar gracia y paz a la iglesia de Dios. Amén. Tenemos acceso a esta comunión, úsenla. Comunión es andar pegaditos, hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y en esas andadas vas a oír lo que el Espíritu enseña. Vas a oír información acerca de ti y el Espíritu te hará saber que esa es la voluntad de Dios para ti, porque es informativa. Dice de ti quién eres. Amén. Esta es la palabra del Señor. Celebremos agosto, mes de la Biblia. Vamos a ponernos de pie. Darle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando mi hijo mayor Saúl ya estaba en edad de preparatoria, al inicio yo como su padre comencé a decir palabras. Una de esas palabras fue médico, médico. Y ahora es médico. ¿Ves? ¿Escuchaste? No está estudiando, es médico. Todo comienza con una palabra. Y comienzas a decirla antes de que sea una realidad manifestada. Mi abuela, mamá de mi padre, cuando mi papá era un rebelde ateo, le dijo: hijo, te soñé detrás de un púlpito predicando. Y mi papá aventó la Biblia hasta donde le dio la fuerza de su brazo. ¿Y dónde terminó? Detrás de un púlpito. ¿Por qué? Porque lo que enseña el Espíritu Santo es como es. Así queda. Nadie puede refutarlo. ¿Quién lo puede instruir? Y en el capítulo 2 al final dice: tenemos la mente de Cristo. Nunca veas a tus hijos o tu casa por encima solamente. Aprende a verlos conforme el Espíritu de Dios los ve. Acuérdate de eso. Aunque lloren, pataleen o te reviren
o parece que lo que estudiaron no les aprovechó. No es cierto eso. Sí les aprovechó. A mí me aprovechó estudiar administración. De tal manera que a todos los pastores los quiero poner a estudiar administración, porque solo estudian teología y no saben administrar. Tienen que tener un balance. Deben estudiar administración. Entonces, el Espíritu Santo ya es alguien, el único para las cosas profundas. ¿Hay profundidad? Sí. Jesús le dijo a Pedro: boga en la parte profunda del lago y allí hallarás. Es que queremos algo, pero pensamos que está en la orilla. No está en la orilla, está en lo profundo. Y el único ser que tiene profundidad insondable es Dios. Amén. Gracias, Señor. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Amén.